profesora. Voy a empezar con la videoclase planteada para trabajar en el módulo 3 de la materia, donde el tema que estamos trabajando son los biomas, las regiones fitogeográficas de la República Argentina o del territorio argentino que plantea Cabrera. Las va a subdividir en 3 regiones, que van a ser la región neotropical, la región antártica y la región oceánica. A su vez hace subdivisiones dentro de las regiones, como son en la región neotropical, habla de 3 tipos de dominios, que son los dominios amazónicos, dominio chaqueño y dominio andino-patagónico. Dentro de la región neotropical del dominio amazónico contamos con ecorregiones como son las yungas, que las tenemos en la visualización de este mapa en color verde, y la provincia paranaense, que es la que está marcada, que concuerda con la provincia de Misiones y parte del norte de Corrientes. Dentro del dominio chaqueño vamos a tener a la provincia chaqueña, que está marcada con marrón, a la provincia del Espinal, que es una ecorregión formada en forma de arco que abarca varias provincias, la provincia Prepuna, que está delimitada con color rosa, la provincia del Monte, delimitada en color amarillo, y la provincia pampeana en este verde grisáceo. Dentro del último dominio de la región neotropical, que es el dominio andino-patagónico, encontramos la provincia altoandina, que es la que está delimitada con color azul, la provincia puneña con violeta y la provincia patagónica con un color cremita. Tenemos otra de las regiones, es la región antártica, que tiene a su vez 2 dominios, que es el dominio subantártico y el dominio antártico. Dentro del dominio subantártico está la provincia subantártica, que en el mapa la tenemos delimitada en un color celeste, y la provincia insular. Y dentro del dominio antártico, la provincia antártica. La otra región que nos queda, según el mapa de regiones fitogeográficas de Cabrera, es la región oceánica. En el trabajo en foro me corresponde desarrollar en profundidad la ecorregión de las yungas y del Espinal. Voy a dar comienzo con las yungas. Las yungas es también conocida como selva tucumano-oranense o selva tucumano-boliviana. ¿Esto a qué se debe? A que en su localización en Argentina comienza desde el límite con Bolivia, pero su extensión va más allá de este límite. En el Atlas de Regiones Forestales nos proporciona la información de que se distribuye de manera discontinua entre las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, integrándose generalmente en las sierras subandinas. Si hablamos de las características que presenta esta ecorregión, podemos decir que se presentan numerosos sectores montañosos que se encuentran vinculados a la cordillera de los Andes, y que es un clima cálido y húmedo a subhúmedo, donde la temperatura y humedad varían según las diferentes condiciones que se van presentando en el terreno, como pueden ser la altitud, la latitud, la posición del relieve, la exposición a las laderas. Las sierras subandinas a las que se encuentra ligada este sector forman una especie de barrera orográfica que condensa las corrientes húmedas que vienen del Atlántico, lo que permite la existencia de la cobertura boscosa. La estructura montañosa y la pluviosidad presente en las laderas orientales generan una red fluvial organizada. Dentro de lo que pueden llegar a ser estas características, puede destacarse que es una zona climática en donde, en medida que las zonas son más bajas, se produce un clima más cálido, menos lluvioso. Si bien las heladas son frecuentes en todo el territorio, hay una amplitud térmica menos marcada y las lluvias son más abundantes,
decreciendo en la medida en que se asciende. En los meses más fríos, la condensación y la captación del agua de las neblinas es característica. Son las llamadas selvas nubladas, que lo que hacen es tienden a compensar de alguna manera la ausencia de las lluvias, que varían de 900 a 2.500 milímetros anuales. Lo que hacen, lo que funciona en este sector es, en estas llamadas selvas nubladas, los árboles interceptan las neblinas de estas lluvias, provocando las precipitaciones que van a ayudar a compensar esta falta de agua, ya que la mayor cantidad de las precipitaciones son estivales en esta zona. Dentro de lo que es la temperatura y el suelo, la temperatura media de la región va a variar entre los 14 y los 26 grados centígrados. También, como dije anteriormente, se producen heladas en todo el territorio, y en las zonas más elevadas nieva, pero estas nevadas son ocasionales, no son frecuentes. Los suelos se encuentran comenzando a desarrollarse, son suelos que geológicamente son jóvenes, están poco consolidados, pero que poseen abundante materia orgánica. Por ser suelos jóvenes y que no se encuentran consolidados firmemente, es que muchas veces son frecuentes los derrumbes, pero después de estos derrumbes se vuelve a generar las condiciones de la selva mediante la sucesión ecológica. El agua que ingresa en el sistema proviene de las lluvias y a través de los ríos y arroyos que descienden de las partes altas de las sierras, y a su vez el agua de las lluvias estivales, que es retenida por la cubierta vegetal y el suelo, que en conjunto hacen una especie de esponja que va drenando lentamente el contenido de agua que acumulan. En cuanto a esta ecorregión, la podemos dividir en varias subregiones, como son la selva pedemontana de transición, selva montana, bosque montano. Según Cabrera vamos a tener estas tres subdivisiones, pero también está el pastizal de neblina y el pastizal altoandino. En lo que corresponde a la selva pedemontana de transición, ocupan las sierras subandinas bajas y los conos aluviales, que son los que forman los ríos, y se presenta a una altura de entre 300 y 600 metros sobre el nivel del mar. La selva montana se desarrolla entre los 600 y los 1500 metros sobre el nivel del mar, y acá hay una diferencia con lo que establece Cabrera, que Cabrera establece que se localizan más o menos entre los 1300 y los 1800 metros sobre el nivel del mar. El bosque montano es el que ocupa las zonas más elevadas, entre los 1500 y los 2500 metros. Bien, refiriéndonos a la selva pedemontana o de transición, en la misma predominan las selvas de palo blanco y la estipa y picará, y se lleva a cabo una precipitación que es menor a los 900 milímetros anuales. Hay una gran variedad de especies. Yo acá en el PowerPoint puse la mayoría de las especies, pero es inmensa la diversidad en cuanto a vegetación en esta zona. Entre los más comunes podemos encontrar el roble salteño, el cedro gran, el nogal, el palo jabón, el timbó, el sauce criollo, el tarco, el palo blanco, el tabaquillo, el ceibo, la maroma. Hay un montón de especies vegetales para desarrollar en esta zona. La selva montana se caracteriza por tener dos tipos de selva, que son la selva del laurel, que se da al pie de los cordones montañosos, y la selva de las mirtáceas entre los 800 y los 1500 metros sobre el nivel del mar. Dentro de la selva del laurel se desarrollan 5 estratos. El primero se encuentra a unos 30 metros de altura, está dominado por el laurel, el palo barroso, que también es conocido como orcomolle, y los cedros. El segundo estrato se encuentra a no más de 20 metros de altura y se presentan especies como el chalchal, el palo luz y el sauco. Desde los 2 a 4 metros de altura está formado por arbustos, corresponde al tercer estrato, y se destacan la caña, la ortiga brava, entre otras especies. El cuarto estrato corresponde a una altura que va entre 1 y 2 metros y se encuentran conformando por las grandes formaciones de hierbas entre las que se desarrolla el helecho, que generalmente el helecho cubre casi toda la totalidad del suelo en este estrato. Y el último estrato, el quinto, está formado por especies que son las que crecen al ras del suelo.
Se lo llama estrato mucinal debido a las numerosas especies de musgos y líquenes que contiene este estrato. También son comunes o frecuentes que aparezcan lianas y enredaderas. En cuanto a las selvas mirtáceas, están representadas por árboles de altura media, como el mato, el arrayán y otras mirtáceas que son de porte más bien mediano y que frecuentemente son o están relacionadas con fustes torcidos, o también abundan en este tipo de selvas los musgos, ya sea que estén sobre los árboles o suelen estar sobre el suelo formando especies de cojines. Pasando al bosque montano, dentro del bosque montano podemos encontrar tres tipos distintos de bosques: el bosque de pino, el bosque de alisos y el bosque de queñoa. El bosque de pinos se desarrolla entre los 1200 y los 1700 metros sobre el nivel del mar. La especie dominante es el pino de cerro, que mide casi 30 metros de altura y normalmente se encuentra asociado con el nogal o el aliso. Los bosques de aliso van entre los 1700 y los 2500 metros sobre el nivel del mar y son bosques caducifolios, que la especie dominante es el aliso justamente, que llega a medir unos 8 metros de altura más o menos y que crece formando bosques casi puros. La especie del bosque de queñoa va entre los 1700 y los 3000 metros sobre el nivel del mar. Los árboles de queñoa miden entre 4 a 6 metros de altura y en la medida que van ascendiendo por las laderas, estos árboles se vuelven más bajos y más retorcidos. Como explicaba hoy, aparte de las tres divisiones de selva pedemontana o de transición, selva montana y bosque montano, encontramos los pastizales de neblina, que son los que se encuentran formando un mosaico con los bosques montanos desde los 1800 metros de altura, alcanzando un límite superior a los 3800 metros. Y hacia el límite superior la humedad va disminuyendo de una forma gradual, en donde se incrementan los pastos, que son más duros, y también pueden observarse especies como por ejemplo la chilca. La otra subregión que mencionaba yo hoy era el pastizal alto andino. El pastizal alto andino se localiza por encima de los pastizales de neblina, llegando a alcanzar entre los 3.900 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, e incluso llega a extenderse hasta los 5.000 metros, donde la vegetación predominante son las gramíneas duras. A su vez, a pesar de las condiciones climáticas que son muy rigurosas en esta zona y más en estas alturas, se presentan gran variedad de especies vegetales y en la medida en que se avanza en cuanto a altura comienzan a aparecer los llamados desiertos de líquenes. En cuanto a la fauna del lugar, es un lugar muy rico en biodiversidad. La selva tucumano-boliviana en sí, es decir, la extensión desde Bolivia, que está incorporada en la que está incorporada la Argentina, tiene más de 583 especies de aves, de las cuales el 60% pertenecen a la región argentina o se encuentran en la región argentina. Más de 120 especies de mamíferos, de felinos neotropicales, reptiles, anfibios. Hay una gran diversidad en cuanto a las especies, tanto la flora como la fauna. Yo, a modo de ejemplo, acá en la diapositiva puse el yaguareté, el murciélago cola de ratón, que esta especie es propia de las yungas, la ardilla, los loros abradores, la iguana colorada, la serpiente de cascabel. Estos son ejemplos de algunas de las especies que podemos encontrar dentro de las yungas. Pasando a la otra región que me tocaba desarrollar, que es el espinal. El mismo, cuando hablamos de la localización, encontramos con que, según los autores, la localización o la extensión del mismo va a variar. Para Cabrera va a ocupar, como vemos acá en la imagen, hasta el norte de Corrientes, con el límite de Misiones. Con el correr de los años, Cabrera fue cambiando los límites hasta donde llegaba el espinal, como lo podemos ver en esta imagen, donde se va reduciendo la localización. En el módulo podemos encontrar ya dividido a su vez en los distritos en los que se divide
el Espinal, y podemos notar que solamente abarca el sur de Corrientes, y en el Atlas de Regiones Forestales abarca hasta el límite con Misiones. En lo que sí concuerdan todos estos autores es que el Espinal abarca 7 provincias, que son Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa y Buenos Aires, donde a su vez se presenta una gran diversidad climática, donde hacia el norte va a ser más cálido y húmedo el clima, y en la medida en que se vaya hacia el centro y el sur va a pasar de ser a más templado a más seco. El Atlas de Regiones Forestales establece que aproximadamente la región del Espinal ocupa una superficie de 33.934.000 hectáreas, abarcándonos siempre estas 7 provincias que decíamos hoy. Las temperaturas medias anuales también van a ir variando según la localización, donde hacia el norte va a haber una temperatura media de 21,5 grados centígrados. En cambio, en la medida que vamos llegando al sur, esa temperatura va a disminuir a un promedio más o menos de 14,5 grados centígrados. Lo mismo pasa con las precipitaciones, que van a decrecer de una zona a otra. Van a ser más abundantes en el norte, en la zona mesopotámica, por las condiciones que presenta la zona en sí, la cercanidad que tiene hacia el mar, hacia la selva misionera, y todo el efecto que tiene el anticiclón del Atlántico sobre esta zona. Y en la medida en que se vaya yendo hacia el oeste, hacia el sur, hacia el centro, estas precipitaciones van a empezar a decrecer. Es una zona a la que llegan varios vientos. El que más predomina es el pampero, que es un viento frío y seco y que sopla desde el sudoeste. También se va a sentir la sudestada, que son vientos suaves y húmedos del sudeste. El viento del norte, que es cálido y húmedo. Y el sonda, que si bien viene o proviene desde la zona cuyana, tiene efectos muy desecantes sobre esta zona. La ecorregión del Espinal es una zona que está influenciada por ríos, es una zona rica en ríos, donde el Paraná y el Uruguay, en Corrientes y Entre Ríos, tienen gran importancia. El Paraná también influye sobre la provincia de Santa Fe, que esta a su vez tiene ríos como el río San Javier y el Salado, que al ser una zona que también ha sufrido mucha deforestación para aprovechar las tierras para la agricultura, producto de estas deforestaciones se producen los desbordes de los ríos. El Aguapey en Corrientes, y en el límite también entre Corrientes y en Entre Ríos está el Mocoretá y el Gualquiraró, y en Entre Ríos también podemos encontrar un río muy conocido como es el Gualeguay. En la región de Córdoba, que es también una región rica en ríos, podemos observar el río Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, que a su vez el río Quinto tiene su origen en los ríos Grandes y Trapiches, que son provenientes de otra provincia que también se encuentra dentro de la ecorregión del Espinal, que es San Luis. Por último, el río Colorado es el río que pertenece a La Pampa y Buenos Aires, que a su vez es compartido con otras provincias como lo son Mendoza, Neuquén y Río Negro. Por tener una gran influencia de todos estos ríos es que esta ecorregión tiene una disponibilidad de agua muy importante. En el norte, la disponibilidad de agua proviene fundamentalmente del río Paraná y Uruguay, que a su vez, al complementarse con el régimen de lluvias abundantes, hace que la zona posea un gran reservorio de agua. Hacia el centro y sur de la región, el agua proviene de los ríos menores y los arroyos, que son los que van aportando el agua. En la medida en que se avanza, el agua está relacionada directamente con el recurso forestal, y el caudal de la misma va de la mano con el proceso de infiltración de estas coberturas vegetales. Las coberturas vegetales drenan el agua 50 veces mejores que las tierras de agricultura. Cuando nos referimos al paisaje, como es una ecorregión que abarca tantas provincias y es en forma de arco en el país, tiene una gran diversidad de paisajes, pero lo que más puede visualizarse es una zona de planicies, de llanuras onduladas y serranías bajas. A modo de ejemplo, yo puse más o menos en cada provincia características generales de las mismas, como por ejemplo en Corrientes
se aprecian 4 unidades morfogenéticas bien diferenciadas en la provincia, donde en el sector oeste se pueden visualizar lomas y planicies, depresiones inundables en el Iberá, planicies de erosión oriental y las planicies aluviales del Paraná. Entre Ríos es donde comienzan a aparecer las lomadas anchas que van desde los 100 a los 200 metros y que se conocen a su vez como cuchillas o que son surcadas por los cursos de agua provenientes de los grandes ríos. En Santa Fe predomina la llanura, que tiene una homogeneidad topográfica que hace que se distingan las planicies más elevadas del sur, que se encuentran separadas por el río Salado, de las del norte, que son un poco más bajas. En Córdoba se pasa desde las últimas estribaciones de las sierras, que se encuentran surcadas por los arroyos provenientes de los grandes ríos de la región, se pasa a un sector donde predomina el relieve plano. Y en La Pampa, si bien La Pampa está asociada a una región donde predomina la llanura, se dan tipos de médanos, distintos tipos de médanos que pueden ser aislados o desarrollarse en cadena y que se van presentando en los distintos lugares de la región. Aparecen también 2 tipos de mesetas, como lo son las basálticas y las residuales, que se encuentran surcadas por los valles que se fueron originando producto de la erosión tanto del agua como del viento. Los médanos, que nombraba anteriormente, por su parte también transgreden los límites de las provincias y llegan a aparecer en las provincias vecinas, como lo son San Luis y Buenos Aires. Cuando nos referimos a las condiciones del paisaje, también hablamos indefectiblemente de los suelos, que van a depender, como todas las características que ya vengo nombrando, de la región en la que nos posicionemos dentro del espinal. Hacia el norte, por lo general, van a ser más arenosos o loésicos, aunque presentan zonas también arcillosas, como por ejemplo en el centro de Entre Ríos. Después, en la medida en que vayamos recorriendo la ecorregión hacia el sector de Córdoba, van a ir variando según los departamentos de la provincia también. Córdoba, si bien tiene suelos más desarrollados, donde tienen gran cantidad de materia orgánica, aproximadamente un 3% de materia orgánica poseen los suelos de Córdoba, en la medida en que nos vamos acercando a los límites, se comparten características en comunes entre una provincia y otra. Por ejemplo, Córdoba, en la medida que nos acercamos al límite con las otras provincias, también comparte suelos arcillosos en parte. En La Pampa, actualmente son suelos que van de áridos a semiáridos y con una textura que a veces es arenosa a franco-arenosa, que tienen bajo o mediano contenido de materia orgánica y que son muy susceptibles a la erosión eólica como hídrica. Mayormente esto se debe a que son suelos que fueron modificados para las actividades agrícolas, con todo el desgaste que eso implica, así como también los suelos para pastoreo o para el ganado. Dentro de la fauna de la ecorregión, el espinal comparte especies tanto en cuanto a fauna como en flora con la mayoría de las ecorregiones de Argentina, porque se encuentra próxima a varias regiones como son el monte, la llanura pampeana, la parte chaqueña. Pero a su vez, dentro de los carnívoros podemos encontrar por ejemplo, el puma, el zorrino, los hurones, el zorro gris pampeano. Dentro de los herbívoros podemos encontrar el ciervo de las pampas, cuises. También aparecen herbívoros exóticos como son el ciervo colorado, el jabalí, la liebre europea. Y dentro de las aves tenemos el cardenal amarillo, el coludito copetón, el cacerote común, el chinchero chico y el curité blanco. Si nos referimos en cuanto a las especies vegetales, podemos dividir el espinal a su vez en 3: espinal de Ñandubay, espinal de los algarrobos y espinal del Caldén. Estos son los 3 distritos en los que se dividía el primer mapa de localización que yo mostré cuando inicié la presentación del espinal. El espinal de Ñandubay está ubicado en el sector mesopotámico, con un clima húmedo,
El de los algarrobos está ubicado más en el sector central, con un clima subhúmedo en una transición entre la Pampa y el Chaco, y el espinal del Caldén está ubicado en un sector semiárido de transición entre la Pampa y el monte. Si bien las especies vegetales, como decía hoy, se comparten entre la mayoría de las ecorregiones y el espinal, tiene una particularidad del Caldén en sí, que es una especie restringida particularmente a la ecorregión del espinal. Dentro de la vegetación del espinal son característicos los bosques bajos de especies leñosas que se presentan de manera abierta o de forma aglomerada, más densos, y que se alternan con pastizales duros. En el norte predominan, junto con el ñandubay, el algarrobo, el espinillo, el molle, como lo pusimos acá. Dentro del centro, si bien la especie dominante es el algarrobo, tanto el blanco como el negro, también se encuentra en el chañar, por ejemplo, como se puede visualizar en la imagen, el espinillo y la tala. El celbo, que aparte de ser la flor nacional, habita en la región del espinal, sobre todo en las orillas de los cursos de agua, donde a su vez es frecuente encontrarlo en lugares que sean muy húmedos, como por ejemplo los pantanos y los esteros. Una particularidad es que se presentan las palmeras yatay, que son frecuentes al igual que las caranday en el sur de Corrientes y en Entre Ríos, pero son más raras de encontrar y que a veces aparecen en la provincia de Santa Fe, que suelen crecer en suelos que son más bien arenosos, con subsuelos rocosos, y crecen a poca profundidad. Bueno, eso fue todo lo que pude desarrollar en base al trabajo de investigación que hice con los módulos y con el material brindado. Espero haber respondido correctamente a lo que pretendía desarrollar el foro. Muchas gracias y saludos, profe.